Bien, chicos, vamos a darle entonces inicio a la actividad del día de hoy. La idea es que todos estén conectados a la plataforma Splavia para que conjuntamente vayamos desarrollando las preguntas y así enseguida queden las actividades realizadas. ¿Listo? Entonces voy aquí a entrar a Splavia, al cuestionario que nos hace falta, que es el tercero, y vamos a mirar cuáles son las respuestas de las preguntas que están enfocadas a competencias ciudadanas. Dentro de un ratico les envío el chat, por medio del chat, la asistencia, el link de la asistencia. Entonces, miremos esta primera pregunta. Yo me imagino que todos ustedes tienen acceso a la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si tienen acceso a la pantalla? Sí, claro, profe. Ok, muy bien. Entonces, comencemos. De pronto la reunión de hoy va a ser un poquito más corta, por lo que ya vamos a terminar y vamos a dar como las últimas pinceladas para que ustedes estén más preparados para las pruebas a lo que le corresponde este fin de semana. En el Congreso, la primera pregunta dice, en el Congreso, en medio del debate sobre la despenalización del aborto, una congresista afirma que está a favor de esta en todos los casos, porque un embrión no puede considerarse una persona. Otro congresista dice que no está de acuerdo, pues considera que toda la vida es sagrada sin excepciones. A continuación se presentan algunas posiciones que se formularon en el debate. ¿Cuál de ellas es un argumento a favor de la postura del segundo congresista? Recuerden que el segundo congresista está en contra del aborto. El primero está a favor, el segundo está en contra. Primero, o A, permitir el aborto justo cuando obligar a la madre a tener hijos sería poner en serio riesgo su vida. Repito la primera, permitir el aborto es justo. Cuando obligar a la madre a tener su hijo pondría en serio riesgo su vida. Segundo, B, el aborto es inaceptable, pues nadie tiene derecho a decidir sobre una vida que está iniciando. Tercero, o sea, aceptar el aborto es una medida estratégica y efectiva para disminuir el nacimiento de niños indeseados. C, la práctica del aborto es ilegal. Esta se realiza en sitios clandestinos sobre los cuales no pueden ejercerse ningún control. Se abre la urna virtual en el chat, por favor. Me dicen cuál creen ustedes que sería esa posición de la persona que está en contra del aborto. La A, la B, la C o la D. Nos dice que la B, la C. Es la B. El aborto es inaceptable porque nadie tiene derecho a decidir sobre una vida que está iniciando. Muy bien. Continuamos. La segunda dice, en una ciudad está presentándose una disputa entre funcionarios de la alcaldía y un grupo de familias desplazadas que construyeron sus viviendas en una zona periférica. Hay una disputa, ¿cierto?, entre un grupo de familias, entre los funcionarios de la alcaldía y un grupo de familias desplazadas que construyeron sus viviendas en una zona periférica. La periferia es a la salida, ¿cierto? La alcaldía afirma que no puede permitir el asentamiento porque la zona donde están las viviendas está alejada de escuelas y hospitales y es propensa a deslizamientos de tierra. Las familias desplazadas, por su parte, argumentan que no tienen recursos económicos para vivir en otra zona de la ciudad y están organizándose para exigirle a la alcaldía que autorice la instalación de servicios públicos en sus viviendas. En esta situación, ¿qué es lo que cada una de las partes
¿qué es lo que cada una de las partes quiere probablemente lograr? A, la alcaldía busca que las familias no queden en una situación de vulnerabilidad. La familia busca mejorar la calidad de vida en el barrio. B, la alcaldía busca optimizar los recursos. La familia busca que haya mayor inversión pública en su barrio. C, las familias buscan que sus viviendas se valoricen. La alcaldía busca reubicar las familias en otra zona periférica de la ciudad. C, las familias quieren mejores oportunidades educativas para sus hijos. La alcaldía busca que los niños de estas familias tengan escuelas cerca de sus hogares. ¿Cuál creen que es la respuesta? ¿Qué es lo que probablemente buscan ambas posiciones? Aquí tenemos la A. La A precisamente es la A. La alcaldía busca que las familias no queden en una situación de vulnerabilidad porque no hay ni hospitales, no hay colegios y sobre todo es una zona de deslizamientos. Y la familia lo que buscan es mejorar la calidad del barrio porque iba a solicitar, regáleme un segundo, lo que estaban solicitando era la consecución de los servicios públicos para mejorar precisamente la calidad de vida del barrio. Muy bien. Siguiente pregunta. Ante los crecientes robos a residencias en algunos sectores de estratos altos de una ciudad, el alcalde está considerando autorizar el cerramiento de grandes sectores residenciales que agrupan varios barrios de la ciudad para que sean vigilados por seguridad privada y para que solo se permita la entrada a los residentes o a personas autorizadas por estos mismos, ¿cierto? A la hora de evaluar la propuesta, ¿qué intereses en conflicto deben tenerse en cuenta? Deben ser tenidos en cuenta. A, los demás empresas de seguridad privada que serían contratadas para cuidar los sectores encerrados y los de la policía encargada de la seguridad de la ciudad. B, los de los residentes que buscan un beneficio particular y los intereses del gobierno local que deben encargarse del bienestar de la comunidad. C, lo de los residentes que buscan su seguridad y los de los demás habitantes de la ciudad que dejarían de tener acceso a las vías y otros espacios públicos de los sectores encerrados. D, los de las empresas de seguridad privada que buscan expandir su negocio y los de las bandas de ladrones que buscan seguir realizando sus actividades sin obstáculos. ¿Cuál piensan que sería? La B. ¿Cuál más? La B. Chicos, es la C. Los de los residentes que buscan su seguridad y ¿cuál sería la contraposición, cierto? La de los demás habitantes de la ciudad que dejarían de tener acceso a las vías y a otros espacios públicos de estos sectores que están encerrados. Continuamos. En el Congreso de un país, los partidos con mayor representación se han caracterizado por defender las ventajas del mercado y la iniciativa privada en la provisión y administración eficiente de servicios que requiere la sociedad. Los partidos con menor representación prefieren que el Estado se encargue directamente de proveer esos servicios. El gobierno busca la aprobación del Congreso para resolver la necesidad de ampliar la prestación de servicio de energía a varias zonas del país. Con el fin de obtener rápidamente esta aprobación, el gobierno propone la convocatoria de un concurso público entre empresas privadas interesadas para determinar cuál empresa estaría en capacidad de prestar el mejor servicio.
La pregunta es, ¿qué opinarían los partidos minoritarios de la propuesta del gobierno? A, estarían de acuerdo porque la propuesta permite garantizar algunas ganancias para el Estado provenientes de prestar el servicio. B, estarían en desacuerdo porque para ellos el gobierno no tiene la competencia para decidir sobre la prestación de servicios en el país. C, estarían de acuerdo porque con la propuesta se asegura mayor eficiencia en la prestación del servicio, aunque el Estado no perciba ganancias. Y D, estarían en desacuerdo porque para ellos es mejor que el Estado maneje los recursos a través de una empresa de energía pública que se encargue de prestar el servicio. ¿Cuál sería esa respuesta? Colocaron que la A. La A. Chicos, la respuesta es la D. Estarían en desacuerdo porque para ellos es mejor que el Estado maneje los recursos a través de una empresa de energía pública que se encargue de prestar el servicio. Normalmente estos partidos minoritarios nunca están de acuerdo con la privatización. En nuestro caso, por ejemplo, en Colombia, anteriormente los servicios públicos los prestaba, las empresas eran públicas, el Estado. En cambio, ahora, aunque la empresa es pública, la administran personas particulares, como es el caso de Afinias, Aguas de la Sabana, etcétera, y etcétera. Profe, ¿y por qué no sería la C? Porque, o sea, si se supone que de pronto son partidos minoritarios y por ejemplo, cuando abren una licitación, o sea, Ah, cualquier entidad por puede, eso, o sea, lo que dice que puede ser mejor o peor. mira lo que dicen los de mayor y mira lo que dicen de menor. Dice, los partidos con mayor representación se han caracterizado por defender las ventajas del mercado y la iniciativa privada, ¿cierto? Recuerda que esta es una iniciativa privada en la provisión y administración eficiente de los servicios que requiere la sociedad. En cambio, los partidos con menor representación, que es la que están preguntando, prefieren que el Estado se encargue de las diferentes, directamente de proveer estos servicios. Sí, me doy a entender. Fíjense lo que está ahí, ¿cierto? El Estado se encargue directamente y lo que me están preguntando es, ¿qué opinan los partidos minoritarios? Los que están de acuerdo es que el Estado directamente realice estos servicios. Entonces estarían en desacuerdo porque para ellos es mejor que el Estado maneje los recursos a través de una empresa de energía pública que se encargue de prestar el servicio. ¿Quedó claro? Para el Sí, caballerito que me profe. participó. Bueno, listo. Muy bien. Entonces, está bien que me lo hayas dicho para que al momento de responder a estas preguntas, ¿cierto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta, chicos? Lo que nos preguntan. Rápidamente nos vamos, ¿qué piensa la persona a la que me están preguntando? Y ahí está la parte específica. En base, o más bien con base a esto, es que voy a solucionar o a darle respuesta a esta pregunta. ¿Listo? Continuamos. Denme un segundo y voy a pasarles por el chat el enlace para que lo vayan. Listo. Y ahí tienen el enlace para que vayan haciendo. Bien, aquí tenemos otra pregunta. Un grupo de personas en estado de pobreza extrema ha llegado a construir casas en una zona costera que no estaba habitada, ¿cierto? Estaba deshabitada. Piensan que no es necesario comprar el terreno y esperan que la construcción que hagan resulte muy económica porque utilizarían la madera que cortarían en un bosque cercano. Sin embargo, unas personas le hacen algunas advertencias. Unos habitantes de un pueblo no muy distante
Les cuentan que lo más probable es que las casas que construyan se inunden cada mes, cuando la marea llega al nivel más alto. Un segundito, ahora que pase el carro. Una autoridad costera les advierte que no pueden hacer construcciones en esta zona, pues este tipo de casas serían ilegales por encontrarse en terreno que es de la nación. Un guardabosques le señala que para poder explotar la madera del bosque deben solicitar una autorización. Y finalmente, un grupo de pescadores de la zona les advierte que sin instalar servicios de salud y educación no podrían criar en buenas condiciones a sus hijos. Las personas deciden, sin embargo, proseguir con su proyecto, pues debido a su situación económica consideran que no hay otra opción para tener vivienda. ¿Entre quiénes es más probable un conflicto? A, entre ese grupo de personas que pretende construir las casas y los habitantes del pueblo cercano. Tienen que remitirse qué les dijo los habitantes del pueblo cercano, ¿cierto? Aquí lo que les dice es que probablemente las casas se van a inundar. Segundo, o B, entre este mismo grupo de personas y los guardabosques. Los guardabosques, lo que les dicen es, le señala que para poder explotar la madera del bosque deben solicitar una autorización. Después dicen el place entre el grupo de personas y la autoridad costera. Esta autoridad costera, recuerden que dicen que es ilegal construir porque esos terrenos son de la nación. Y la última, la de entre el grupo de personas y el grupo de pescadores de la zona. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? La C. Sí, señor, la autoridad costera. Esta les está diciendo que sería ilegal precisamente construir sus casas ahí. Entonces sería la respuesta más adecuada para la pregunta. Miremos la pregunta número 6. En la última década se ha agudizado en Latinoamérica la biopiratería. Esto es el acceso, uso y aprovechamiento de las riquezas animales o plantas de los conocimientos tradicionales de comunidades indígenas por empresas privadas, originarias en su mayoría de países desarrollados. Así, muchos recursos han pasado a ser parte de los inventarios protegidos legalmente por patentes o derechos de propiedad intelectual de varios países desarrollados. Sin el reconocimiento de sus lugares de origen ni el pago a estos por el beneficio obtenido, por otra parte, por otra parte ha surgido un movimiento internacional que busca que estos recursos sean declarados como patrimonio de la humanidad y que por lo tanto puedan ser aprovechados por cualquier persona, independientemente de la nacionalidad. Por su parte, movimientos indígenas latinoamericanos buscan la aprobación de leyes que frenen este fenómeno, que han llamado la segunda colonización. En la situación descrita probablemente se presenta un choque de intereses entre A, los defensores de los conocimientos tradicionales indígenas y quienes defienden la idea de que los recursos son de libre aprovechamiento. B, los líderes de países latinoamericanos y los líderes de países desarrollados con respecto a quién es responsable de la protección de la riqueza biológica. C, las empresas privadas de países desarrollados y los líderes de AM por el libre aprovechamiento de los recursos biológicos. D, los gobiernos latinoamericanos y las comunidades indígenas por la distribución equitativa de las ganancias obtenidas con las ventas de los recursos biológicos. La A, muy bien, es la A. Los defensores de los conocimientos tradicionales indígenas y quienes
defienden la idea de que estos recursos son de libre aprovechamiento. Por eso le llamaban una segunda colonización. La siguiente pregunta nos dice, las siguientes son declaraciones de gobernantes europeos a raíz de la llegada masiva de migrantes sirios. Declaración del jefe de gobierno italiano. Europa no debe solo conmoverse, debe moverse. La emergencia se puede administrar a condición de que tengan una visión de conjunto europea, estratégica, sin caer en demagogia. Para los que no conocen la palabra demagogia, demagogia es hablar y hablar y hablar. Declaraciones del primer ministro de Hungría. El problema migratorio no es un problema europeo, es un problema alemán, solamente alemán. A nadie le gustaría quedarse en Hungría, a todos ellos, los sirios, les gustaría ir a Alemania. Las declaraciones de estos gobernantes son contradictorias, porque mientras un gobierno cuestiona la decisión de migrantes sirios de huir a Europa, el otro considera que Europa debe apoyarlos. Perdón, se me pasó la... Segundito, aquí está. Primero, cierto, contradictoria porque mientras un gobernante cuestiona la decisión de los migrantes sirios de huir a Europa, el otro considera que Europa debe apoyar. B, semejantes, porque en ambas se reconoce el problema migratorio afecta de una u otra forma al conjunto de países europeos. C, contradictoria, porque para uno de los gobernantes el problema de la migración siria concierne a toda Europa, mientras que para el otro solamente a países específicos. Y C, semejantes porque ambas se reconocen la importancia de unificar la política migratoria en el terreno europeo, en el territorio europeo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería, chicos? La A. La respuesta es la C, chicos. Es contradictoria. Unos dicen por acá, fíjense, que Europa no solo debe conmoverse, sino también moverse. Y le dice que el problema viene siendo de toda Europa. Y aquí dice el otro que no es un problema europeo, sino que es un problema alemán. Entonces solamente en la C dice que es contradictorio porque para uno de los gobernantes el problema de migración sería concerniente a toda Europa, mientras que para el otro solamente a países específicos. Y acá tenemos la última pregunta. Chicos, han llenado la asistencia, el link de asistencia. Aquí tenemos la última pregunta. En una ciudad del país hay serias dificultades de movilidad debido al incremento del uso de vehículos particulares. Para resolver esta problemática, algunos funcionarios del gobierno proponen algunas soluciones. La primera solución consiste en construir vías más rápidas para acortar los tiempos de desplazamiento de los vehículos. La segunda consiste en desincentivar el uso del transporte particular e invertir únicamente en el transporte público. La tercera consiste en fijar horarios de acuerdo con el último número de las placas, en las cuales los vehículos particulares y de transporte público no se puedan movilizar. Finalmente, la cuarta consiste en enseñarles a los ciudadanos rutas eficientes para llegar a cualquier lugar en su vehículo particular. De las propuestas mencionadas, ¿cuáles no son compatibles?
En la A tenemos la 2 y la 3, en la B la 1 y la 3, en la C la 4 y la 2, y en la D la 2 y la 1. La A, la 2 y la 3 sería. La respuesta es la 4 y la 2. ¿Cuáles no son compatibles? La 2 nos dice que consiste en desincentivar el uso del transporte particular e intervenir únicamente en el transporte público, ¿cierto? Mientras que la D nos dice consiste en enseñarle a los ciudadanos rutas más eficientes para llegar a cualquier lugar en su vehículo particular. Si están desincentivando el uso de vehículos particular, no pueden decir que crear o enseñarles rutas eficientes para llegar en su vehículo particular. Entonces, esas serían las dos que se contradicen como tal, se contraponen. La 2 y la 4, que sería la respuesta número C. Vamos a mirar aquí. Ok. Bien, chicos. Aquí terminamos la parte de... Denme un segundito. Segundito para dejar de compartir aquí. Bien, bueno. Aquí terminamos la parte de las preguntas. Espero que ya ustedes estén realizando todos, hayan realizado todas estas actividades para que ya las dejen listicas. Ya ustedes están, algunos de ustedes están próximos a presentar las pruebas. Les voy a dar como unos tips o consejos que son muy importantes para el desarrollo de estas mismas. En primer lugar, chicos, cerciórense de dónde les corresponde la prueba. Estén muy temprano, lleven única y exclusivamente lo que necesitan, que es el lápiz, su sacapuntas, su borrador. Saben que tienen prohibido el uso de celulares, lleven la identificación, por favor. El uso de celulares, por favor, si lo tienen prohibido, no se busquen de pronto la posibilidad de una sanción, entonces simplemente evitémoslo. A lo que les corresponde de manera virtual, recuerden que hay unas recomendaciones específicas, no pueden apagar las cámaras, no pueden estar moviendo, no pueden estar girando la cabeza para otros lados. Hay una serie de recomendaciones que tienen que seguirlas porque muchas veces en la parte virtual los descalifican, por decir así, de la realización de la prueba cuando probablemente hay un fraude. Listo. Entonces, muy pendiente a esto. La prueba tiene un orden establecido. Yo les aconsejo que primero hagan el ensayo, ¿oyeron? Primero hagan el ensayo para que puedan escribir. Los que lo van a hacer de manera, escriban de la manera más clara posible. No se les olvide hacer el título y que el título tenga referencia, ya el profe les habló también a ustedes de eso, tenga relación directamente con el tema planteado, con la pregunta que les hacen a ustedes. Sean coherentes, sean uniformes en el escrito, no es que van a hacer un párrafo de seis, otro de 2 renglones, otro de 1, ¿no? Traten de ser uniformes y recuerden también que tienen que concluir con términos como en conclusión, en síntesis, para sintetizar, para finalizar cualquier término que nos indique que estamos dando la conclusión de ese ensayo como tal. Traten de ser rápidos en el análisis. Eso es un poquito a veces, pero por eso es que se utilizan esto para practicar. Traten de ser rápidos en el análisis porque el tiempo apremia y son bastantes preguntas, ¿ok? ¿Alguna pregunta o duda, chicos?
¿Alguna preguntita con relación a la realización de la prueba? ¿Ninguna? Señor, si el tiempo de realización será una sola sesión o serán dos. Si les dicen que es una sola sesión, debe ser una sola sesión. Ustedes les dijeron que había una sola sesión, ¿cierto? ¿O hay algunos que hicieron 2 y 1? Pues a mí no me han informado, solamente que me citaron en la Universidad de Sucre solamente. Ok. A mí igual, pero Ahora, sí, son dos sesiones. Ahí dice la citación. lo que pasa es que hay algunas personas que le toca las competencias genéricas y otras las específicas. Y hay otros que solamente le tocan las específicas, perdón, las genéricas. Entonces, en las genéricas son las competencias de inglés, cuantitativo, comunicación escrita y también competencias ciudadanas. Esa es la genérica, pero hay algunas que les toca también las específicas y esas tendrían 2 sesiones, por eso depende de la citación. Bien, tienen que atender en la parte de la citación. ¿Alguna otra preguntita, chicos? Profe, ¿cómo así? A los que nos toca una sola sesión es porque nos tocan las específicas. Solo las genéricas, mi amor. Solo Ah, las ok, genéricas. profe. Y a los que le toca, las 2 le tocan en la mañana genérica y en la tarde las específicas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, ¿y alguna otra preguntita? Chicos, no se me vayan a trasnochar, ¿oyeron? Traten de estar lo más frescos posible. No se vayan a trasnochar, que de pronto estén con somnolencia, que eso no rinde así de a mucho, ¿ok? Llévense su tarrito de agua para que los que les toca que no sea virtual, sino presencial, y los que les toca virtual tengan su termito de agua ahí mismito para nada más hacer tomar, porque usted no puede pararse en ningún momento absolutamente nada. ¿Listo? ¿Alguna otra preguntita? ¿Todos ya llenaron la asistencia? Por lo que veo, sí. Bueno, chicos, hoy concluimos prácticamente todo este proceso. Para los que ya van a hacer la prueba, les deseo mis mejores éxitos para ustedes, que el Espíritu Santo los ilumine, estén muy tranquilos, pero traten de concentrarse, ¿oyeron? La concentración es fundamental en este tipo de pruebas. Entonces, si no hay más nada que decir, les mando un fuerte abrazo a todos y ojalá les vaya muy bien. ¿Listo? Un abrazo, se cuidan y que Dios los bendiga. Listo, señor. Muchas gracias por todo y por este proceso, por acompañarnos en estos momentos. Con mucho gusto, mi amor.